Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 21 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy vamos a hablar de bolsa, hoy queremos ver las variables de las economías más poderosas del mundo, de la economía norteamericana, qué está pasando con China, qué está pasando con Rusia, y si los mercados están degradando los bonos o le están haciendo, como se dice, ponerle a Putin una presión sobre sus bonos de Rusia, los bonos soberanos de Rusia, y qué va a pasar con toda la economía mundial y todas las variables que nos afectan y que nos dicen a nosotros que posiblemente haya un colapso brutal en el 2025 y con ello una recesión muy grande y que se va a llevar a cientos de economías, incluyendo posiblemente la nuestra, y que los gobiernos tienen que prevenir que esto le pueda pasar con mayor fuerza si no toman las decisiones correctas antes de que los mercados colapsen, porque definitivamente en el 2025 nos espera algo nada halagüeño y que se acerca y que ya sabemos que está en camino. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. La constructora Armando Toros continúa la construcción de 3 torres al mismo tiempo en la ciudad de Santo Domingo. Pero esta en especial, Everest Tower, que se construye en un sector exclusivo como lo es el Piantini. Es una innovación y un sublime atractivo turístico. Es el mejor instrumento de inversión que usted pueda obtener con un 20% mínimo mensual de su rentabilidad. Esta torre será administrada por la cadena de hoteles más prestigiosa del mundo, Wyndham Hotel. Y lo más importante es que esta torre tendrá un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas, donde usted podrá ver todo el entorno y la belleza de la ciudad de Santo Domingo desde el Piantini en 2 horas girando sin que usted pueda percibir siquiera que usted ha girado 360 grados en 2 horas. Esta es la torre más emblemática y hermosa de toda Latinoamérica y el Caribe. Por eso nosotros queremos felicitar al ingeniero José Rosado por tener esta gran visión y traernos esta torre a la República Dominicana. Llámenos al 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, siempre analizamos los mercados porque los mercados anticipan lo que va a pasar con la economía real. Es muy importante que veamos la bolsa primero para nosotros poder ver más allá de la curva realmente si una economía tiene problemas, si tendrá problemas o no, qué medida debe de tomar y cuáles son los problemas que acechan al mundo bursátil, económico y financiero. En este caso particular, no solamente Estados Unidos, que vamos a ver los mercados, China tiene graves problemas porque comienza a colapsar la bolsa de Hang Seng. Entonces, cuando el índice Hang Seng Index, la bolsa de Shanghái, colapsa, eso es lo que nos dice a nosotros que las corporaciones chinas comienzan a perder dinero en las ventas de sus acciones. Y cuando bajan las acciones en la bolsa de valores, es simple, eso es un efecto dominó. Una acción que cueste $50 y baje a $40, esa empresa automáticamente deja de recibir $10 por acción. ¿En qué se traduce eso? Cuando eso pasa con mucha velocidad y rápido, las empresas cortan por las nóminas y comienzan a cancelar empleados. Pero eso afecta al gobierno, porque la empresa deja de recibir ingresos y de obtener grandes beneficios.
y por consiguiente los gobiernos dejan de obtener beneficios en el pago de los impuestos, porque es una cadena. Entonces, esa caída de la bolsa, del índice de Hansen Index, nos dice a nosotros que China está en graves problemas, en muy malos problemas, si continúa la caída brutal del Hansen Index. Esa es la número 2, señor director. Entonces, si vemos, mira, ahí vemos el índice Hansen Index colapsando y nos dice a nosotros que la economía china va a tener problemas. Si corta por debajo de 17.500 puntos, entonces una gran cantidad de chinos irá para la calle, lo que se traduce en una posible recesión brutal, más rápido para China, pero China es la segunda economía más poderosa del mundo, con 17 trillones de dólares. Por eso la importancia de la bolsa. Nosotros no tenemos que ir a China para saber que la economía china comienza a tener problemas y que las corporaciones chinas que cotizan en bolsa comienzan a tener problemas. Ese es por China nada más, pero eso se vuelve un contagio. Cuando se va a un mercado, históricamente el otro le sigue detrás, porque los inversores sacan su dinero. Cuando colapsa el mercado accionario, que las corporaciones dejan de percibir dinero en sus acciones, sencillamente todos los demás mercados les siguen, como dicen, follower, y entonces colapsan todas las bolsas. Y si colapsan toda la bolsa, el mundo entra en recesión, porque todas las economías comenzarán a colapsar con el efecto dominó. Entonces, ¿qué trae también todo esto a colación? Que no solo es China que tiene problemas, los bonos rusos también tienen graves problemas. Es como que se haya castigado a Putin por la invasión de Rusia a Ucrania. Y los bonos soberanos rusos, mire, Rusia 10-year government bond yield acaba de subir a 15.11% cuando apenas estaban a un 6%, no hace mucho, el 20%, y a 8%, y ahora están en 15%. O sea, esa es la deuda soberana de Rusia. O sea, eso significa que Rusia tiene que pagar más intereses por el pago de sus deudas. Pero eso es grave porque Rusia está embarcada en una guerra con Ucrania y con la OTAN y con Occidente. O sea, esa tensión que no le ha surtido efecto tanto a Rusia a través del petróleo, porque China lo está subvencionando, Turquía lo está subvencionando y la India le está comprando petróleo a Rusia, pero ahora sí con los bonos rusos soberanos que comienzan a colapsar. Entonces ese colapso en los bonos de Rusia significa miles de millones de dólares que Rusia tendrá que pagar en el pago de intereses por su deuda soberana. Pero eso afecta a todos los bonos, porque más temprano que tarde, cuando un bono comienza a colapsar y colapsa una bolsa, detrás se van los demás bonos. Ese es el efecto contagio en la bolsa de valores. Nosotros hemos dicho aquí muchas veces que viene un colapso demoledor brutal y ya hay economistas que comienzan a pronosticar ese colapso en Estados Unidos y alrededor del mundo. Y un colapso en la bolsa en Estados Unidos significa que si colapsa Wall Street, colapsa el mundo. Pero China se anticipa a ese colapso. Entonces, estamos viendo China, Rusia, y vamos a ver las comparaciones de la economía china con la economía norteamericana y qué es lo que está pasando en el mundo bursátil. Y que va a afectar todas las economías, incluyendo la nuestra, porque es el efecto dominó. No hay forma que se afecten los mercados y que no nos afecte a nosotros. No hay forma, porque el mercado es el franqueador de la economía. Es quien traza la línea de lo que va a pasar en la economía global, incluyendo la nuestra. Entonces, colócame la número 4, señor director, para que veamos qué dicen algunos ya expertos. Dice aquí, coloca lo que se le da ese título: There is a stock market crash coming in 2025 as the bubble of all bubbles bursts, economists say. O sea, que habrá un crash que vendrá en el 25 como la madre de todas las burbujas, dice un economista en Estados Unidos. Entonces, súbala, señor director, que podamos leer qué dice abajo. The US is poised to see an epic stock market crash next year, according to Heritage. O sea, que Estados Unidos verá un épico colapso mundial del mercado de valores en Wall Street. The ultra-various economists pointing to sign that the bubble in access price is reaching the top. O sea, que ya los ACE, el mercado accionario, está alcanzando el tope. Que nosotros lo hemos dicho aquí, que todos los mercados están sobreextendidos.
Entonces, si se prevé ya un colapso en el 25, el Hang Seng Index en China comienza a colapsar, los bonos soberanos rusos están explotando, Rusia tendrá que pagar más dinero por su deuda soberana, las corporaciones chinas comienzan a perder dinero, y encima de eso, una posible caída de Wall Street. Entonces, la catástrofe económica mundial está garantizada, es inminente eso. Eso no lo dice Fernando García, son los mercados. Y los mercados no mienten, la bolsa no miente. Por eso la importancia de seguir los mercados. ¿Y qué nos dice el Dow Jones 30 para nosotros ver qué es lo que se acerca con una divergencia entre los precios del Dow Jones 30, del índice industrial y los indicadores? Miren, ahí vemos esa línea azul, fíjense la divergencia que hay. Mientras los precios están tratando de subir y no alcanzan los 40,000 puntos, los indicadores comenzaron a colapsar. Y yo le he dicho a ustedes que cuando hay una divergencia, una disparidad, una contradicción entre los precios, entre los índices y los indicadores, el indicador siempre gana. O sea, eso es lo que me dice a nosotros, es que los precios suben, pero los indicadores no están sustentando esa subida. No hay noticias sustentando esa subida. No hay dinero sustentando esa subida. Y eso nos crea un problema mucho más grave. Entonces, con dos economías como China y Rusia, que tienen, China y Estados Unidos, que tienen problemas, que son las dos economías más grandes, una con un posible crash en el 25 y una que su índice comienza ya a dar señales de debilidad, y que eso significa pérdida en el mercado accionario de las corporaciones chinas, por lo tanto, pérdida en impuestos, pérdida en empleo y un colapso total de la economía china, recesión mundial automática. Entonces, incluyendo nuestros pueblos. Ahora bien, ¿cuál es la relación para que nosotros podamos entender más y mejor de cómo se mueve una economía con la otra? Esa es la número 6, señor director. China está perdiendo terreno. US versus China GDP. Ese GDP es Gross Domestic Products, lo que es el PIB. Fíjense que China está rezagado en 17 trillones, y Estados Unidos 29 trillones de dólares, subiendo Estados Unidos. China es rezagado, se está contrayendo. Entonces, eso nos da a nosotros una idea de que el índice Hang Seng está mucho más grave de lo que se puede pensar, y que aunque la economía norteamericana se está sobreextendiendo, está en una deuda superior muy grande, y todos los mercados sobreextendidos, y el colapso, mientras más altos son los mercados, mientras más se expanden, el colapso es mucho más duro. Entonces, esto se traduce en pérdida del precio de las casas en China. Eso es mucho más grave todavía. Cuando analizamos la economía realmente desde los valores intrínsecos, desde los mercados inmobiliarios, desde los mercados bursátiles, en este caso el inmobiliario, que tiene que ver en Estados Unidos solamente con un 67% del PIB, en China pasa lo mismo, porque los gobiernos son los que más invierten en infraestructura, en construcción. Entonces, cuando colapsan el mercado inmobiliario de un país, colapsa la economía, porque tiene que ver con más de un mínimo 50-60% del PIB de esa economía. Entonces, lo mismo que pasa en China pasa en República Dominicana. Lo mismo que pasa en Estados Unidos con el mercado inmobiliario pasa en República Dominicana, que tiene una gran incidencia en el PIB. Entonces, lo mismo está pasando con China, pero está colapsando los precios de China. Eso es la número 7, señor director. China, New Home Prices, colapsando. Fíjense que eso se ha visto muy pocas veces. Se vio en el 10, se vio en el 14, en el 20 cuando la pandemia, que comenzó a colapsar, y ahora China New Home Prices colapsando. Eso es grave y es crítico. Entonces, para nosotros saber lo que nos espera a nosotros, tenemos que ver todos los mercados y la composición de los mercados. O sea, independientemente de lo que podamos analizar aquí, cuando colapsa un mercado, colapsa esa economía de ese mercado. Si ese país es muy poderoso, en este caso China, Estados Unidos, los G7, entonces arrastran a todas las economías. ¿Y qué nos dice a nosotros de la composición del mercado de valores, de la composición de la bolsa? En Estados Unidos es 64% de los mercados emergentes. Esa es la número 8, señor director. US lidera con el 64% de las inversiones. Ahí tenemos a Francia, ahí tenemos a Inglaterra, ahí tenemos a China, a Japón y otros, un 22%. Pero entre China y Estados Unidos,
estamos hablando de un 67%. O sea, ellos dos, si colapsan, se va el 67% de ese colapso. Entonces, es una recesión brutal y que los pueblos debemos de prepararnos. Todas las variables apuntan hacia allá. ¿Y qué representa Estados Unidos? ¿Y qué representa China en proporción de su PIB para el PIB global? Esa es la número 9, señor director. El PIB significa para el mundo, Estados Unidos, el 26.3% del PIB. O sea, más de un cuarto de la economía mundial es el PIB de Estados Unidos. Pero China es 17%. Y la Unión Europea 17%. Esa es la número 9, señor director. O sea, si usted le quita el 26% más el 17%, estamos hablando de más de un 40% en PIB, nada más entre esas dos economías. Lo que significa en porcentaje. Entonces eso es letal para la economía mundial. Eso es letal para los mercados. Y ya vemos que el Hansen Index comienza a colapsar y que el Dow Jones comienza a dar señales de debilidad. Entonces, cuando vemos que también si a eso le sumamos la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años, un financiamiento mucho más caro, una inflación mucho más fuerte, desarrollándose un nuevo periodo inflacionario, su financiamiento ahora que usted paga en intereses es mayor que el que usted pagaba hace 3 años, pero su salario no es elástico. Usted se queda a mitad de mes sin dinero porque su financiamiento que usted está pagando es muy fuerte y que sigue subiendo. Entonces, lo que no se espera no es nada halagüeño. Colóqueme la número 10, señor director, para que veamos dónde se sitúa. Miren, el 30-year mortgage fixed rate, Freddie Mac 30, está en 6.87, estaba en 7.79. Eso es mucho dinero. Si usted se financia antes, si usted se financiaba en el septiembre del 20 a 2.65, ahora usted tiene que pagar 6.87, prácticamente más de 2 veces, casi 3 veces ese valor. O sea que si usted tenía una deuda, para darle una idea de lo que eso significa, usted compró una casa y usted financió $100,000 nada más o $150,000 por 2.65%, usted va a pagar $3,975 en el año de interés. Ahora usted tiene que pagar por lo mismo $150,000 por 6.87%. Usted va a tener que pagar $10,000, 3 veces el valor de ese financiamiento. Eso es insoportable. Una economía no se sostiene cuando los jefes de familia se le triplica su financiamiento. Si usted compra un carro igual, si usted compra una propiedad igual, si usted tiene una pequeña empresa y se financió lo mismo. Entonces ese financiamiento, junto a todas las variables que se vienen degradando, nos dice a nosotros que la economía mundial está en graves problemas y que se va a colocar en cuidados intensivos. Y que todas las variables, incluyendo todas estas que hemos mencionado, más los 2 años, 30 años, que se está haciendo el spread mucho más largo y mucho más acentuado. Eso lo que nos dice es que los bonos del Tesoro de 2 años pagan un mayor rendimiento que los bonos del Tesoro de 30 años. Cuando esa brecha se amplía y se ancha más, entonces es más grave el problema. Porque nadie se financia, los gobiernos no se financian a 2 años. Los gobiernos se financian a 10 años, a 20 años, a 30 años. Y cuando usted compra una casa, usted se financia a 30 años. Y cuando el dinero a corto plazo es mayor que a largo plazo, hay problemas. Porque entonces le sube el otro también a largo plazo, le sube el otro también y le agrava a usted más la situación. Porque su salario no es elástico. Y le suben sus intereses. Colóqueme la número 10.1, señor director, para que veamos el US 2 year versus 30 year spread. Esa es la tasa de rendimiento que acabamos de ver, que paga, el rendimiento paga 6.87. Ahora los bonos del Tesoro a 10 años, miren esa brecha de 2 años ampliándose. Eso es lo que nos dice a nosotros, esa lectura que nos da esa gráfica. Es que los bonos del Tesoro a 2 años están ampliándose más rápido que los bonos del Tesoro a 30 años. Que usted va a recibir más dinero si usted coloca a 2 años su dinero que a 30 años. Por eso es grave. Eso es brutal para la economía, porque los gobiernos se financian a largo plazo. Usted se financia a largo plazo. Las empresas se financian a largo plazo. Entonces, todo eso hace que se deteriore su poder adquisitivo y que todo se agrave, incluyendo la compra de casas que comienzan a agravarse ya en Estados Unidos. Producto de esto. Porque si usted paga un mayor financiamiento, usted tiene menos poder adquisitivo para comprar una casa.
Si le suben tus tasas de interés, usted tiene menos poder adquisitivo para comprar un carro, o para financiar su empresa, o para financiar su industria, o para viajes, o para su tarjeta de crédito. O sea, todo ese efecto dominó se agrava más. Y por eso estamos viendo que toda esta variable, que son consecuencias del deterioro de los mercados, de la incertidumbre de los mercados y de la presión y del imbalance que hay en tanto la bolsa de China con la bolsa de Estados Unidos y con ello en las demás bolsas, provocan que estas variables se acentúen más en el tiempo. Colóqueme la número 11, señor director, para que veamos cómo se está acentuando ahora más que nunca. Esa es la compra de casa. Buying home condition se deteriora, que son en Estados Unidos. Entonces, cuando eso se deteriora, miren, de un 160 a 40, a 20 prácticamente, entonces las personas no pueden comprar casa ahora. ¿Y con qué nosotros vemos eso? ¿En qué nos afecta a nosotros? Que si usted se financia y hay una posible recesión brutal y usted pierde ese empleo, usted pierde su casa, porque usted no va a poder sostener esa casa. Una casa que cuesta mucho dinero, con un alto rendimiento de tasa de interés por el financiamiento, y entonces usted recibiendo mucho dinero. Y si a usted lo botan de su trabajo, entonces a usted le dará una depresión, porque si el mundo entra en recesión, millones y millones de empleados irán para la calle. Y con ello se traduce que la recesión es más larga y prolongada. Pero eso no solamente lo vemos en esa sola variable, son muchas las variables que nos dicen a nosotros que hay graves problemas en el mundo financiero y bursátil y que las cosas no andan bien. Esa es la número 12, señor director. Los intereses se dispararon por encima de la pandemia. Miren, 2.5 más que lo que estaban en la pandemia. Cuando colapsó en el 20, cuando llegó la pandemia en el 20, colapsaron, estaba en 2. Hoy está en 2.5. Personal interest payment as personal disposable income. O sea, con relación a lo que usted recibe, a su income, ahora han subido más los intereses 2.5 veces más. Entonces usted tiene obligatoriamente que irle mal. No hay forma que a un trabajador, que a un jefe de familia le vaya bien. Por eso vemos que dice que estamos agobiados, que la economía está mala. Bueno, tiene que estar mala la economía. Porque su economía usted personalmente está mala, porque usted tiene ahora menos dinero en su bolsillo para cubrir sus necesidades, porque todo está más caro, porque usted paga un mayor interés, porque le subieron 2.5, porque su rendimiento en la tasa de bonos está más ampliada de 2 a 30 años y porque todo está cayendo y su salario no es elástico. Usted no gana más dinero. Usted tiene que buscar ahora 2.5 más en porcentaje de intereses que lo que usted buscaba hace apenas 2 años, por encima de lo que usted pagaba. Pero su salario sigue siendo el mismo. Entonces, cuando usted compra algo, usted financia a una alta tasa de interés hoy y que hace 3 años era 3 veces más barata, entonces usted tiene problemas, graves problemas. Y cuando ese efecto dominó se replica en el mundo y colapsa en la bolsa, el mundo entero entrará en recesión. Y eso significa que millones y millones de personas perderán sus empleos. Eso no lo dice Fernando García, ni que tenemos la boca de chivo, no. Esos son los mercados. Nosotros estamos interpretando lo que nos dice el mercado de nosotros aquí. Ese es nuestro trabajo, interpretar qué nos dice la bolsa, para nosotros saber qué va a pasar con la economía mundial y lo que tienen que hacer los gobiernos y las empresas. Entonces, por eso que le decimos siempre que si usted tiene un inventario de 90 días, lo reduzca a 45 días y que se ponga cash, porque usted no sabe si lo va a poder vender ese inventario. Si usted sostiene eso y su cuenta por cobrar, se haga a cobrarla ahora, porque no sabemos, ya estamos a mitad de año y en 6 meses más va a haber más problemas. Luego de noviembre 5 habrá más problemas y en el 2025 habrá más problemas. Entonces, pero no solamente se ve eso con eso. Vamos a ver, señores, el número 3 y ahí nos vamos al próximo bloque. Real retail sales down in 2024 so far. O sea, las ventas al detalle han colapsado. Miren, esas barras perpendiculares grises, cada vez que eso pasa una recesión en el 69, en el 77, en el 80, en el 82, en el 92, en el 2002, en el 2008. Y cada vez que colapsa el índice de retailer y comenzó a colapsar, se fue la recesión. Y eso es ajustado a la inflación. Sales adjusted for CPI, Consumer Price Index, en billions of dollars, ajustados a la inflación. Entonces, cuando todas esas variables se juntan y todos los mercados comienzan a colapsar,
la caída brutal de la economía mundial es inminente, incluyendo la nuestra. Entonces las empresas, las industrias tendrán problemas. Pero nosotros tenemos ahora un nuevo gobierno y que si se acelera esto, entonces una reforma fiscal también nos va a traer más problemas. Porque el gobierno va a tener menos dinero del que puede conseguir. Entonces, pero el gobierno necesita conseguir más dinero. Pero con recesión no se busca más dinero. Entonces, que los problemas se nos pueden complicar aún más si esto acelera el proceso de la caída de los mercados y con ello de la caída económica mundial, de la globalización, y con eso arrastra nuestra economía. En el próximo bloque vamos a ver la liquidez de los gobiernos y cuáles otras variables más están afectando los mercados y que marcan una recesión brutal para el 2025. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Ustedes saben que después del 20, cuando la pandemia, que colapsaron todas las bolsas y que solamente en Estados Unidos se perdieron 40 millones de empleos en 2 meses, hubo una inyección de liquidez brutal en los mercados. Y que toda esa inflación que pasamos post pandemia, no fue que subieron los productos de primera necesidad, es que los fletes que costaban $2,000 subieron casi a $20,000. Esa liquidez, solamente la Reserva Federal le había inyectado 8 trillones de dólares al mercado y el Banco Central de Europa 9 trillones de euros al mercado. Hoy esa liquidez está en su punto máximo, solamente ni siquiera superada por la crisis de Europa en el año 2009-2010, por encima de la pandemia. O sea que todavía la inyección de liquidez, Government US Security Liquidity Index, es devastador para la economía mundial, la cantidad de inyección líquido que hay en el mercado y que se ha venido frenando la inflación, peleándola con una alta tasa de interés, mucho dinero en la calle, con una alta tasa de interés. ¿Qué va a pasar cuando todo ese dinero comiencen a recogerlo ahora? Cuando comiencen a recoger ese dinero, ese es el problema, porque todavía no han comenzado a recoger todo lo que le está haciendo daño al cáncer económico mundial y a los mercados. Y que los mercados impactan directamente a la economía, porque es lo que traza la línea de la economía. Colócalo al número 14, señor editor, para que veamos. US Government Securities Liquidity Index. Miren, estaba en la deuda de la crisis europea en el año 2010. Y dice aquí, COVID crash, estaba en el COVID crash. Sin embargo, ahora está con un signo de interrogación. Está por encima de la crisis de Europa y por encima del COVID crash, esa liquidez. Eso es brutal. Eso no se sostiene en el tiempo. ¿En qué se traduce eso? Que el gasto del gobierno, el dinero líquido, lo que están buscando los mercados fuertes, todo ese dinero barato, ese exceso de dinero provoca inflación. ¿Cómo se frenó esa inflación? ¿O cómo se está frenando? Con una alta tasa de rendimiento. Pero entonces lo tenemos todo. Mucho dinero en la calle, mucha tasa de rendimiento cara, una mayor tasa de rendimiento, todas las variables colapsando, los mercados sobreextendidos, el colapso es inminente de todos los mercados. Entonces, cuando todo colapsa, la caída brutal es mucho más fuerte. O sea, ¿qué se espera? Una posible recesión mucho más fuerte que la de 1929. Porque es un crash que esperamos en el 2025. Porque todos los mercados están en su posición más alta, nunca jamás visto. Miren este simple, la liquidez, entonces, de los gobiernos. Entonces, es un punto más alto jamás visto, por encima de la pandemia. Entonces, pero ya pasó la pandemia y todo ese dinero está en el mercado. Pero el gobierno sigue gastando más dinero. Esa es la número 14.1, señor director. ¿Qué va a pasar cuando el gobierno deje de gastar? 44% está gastando el gobierno ya. En el COVID gastó 54%. En la gran crisis financiera, 43%. Y ahora ya lleva 44%. Una locura. Entonces,
Eso no se sostiene. Desde el año 1791, fíjense cómo ha colapsado. En el 1861 la guerra civil, 14%. En la Primera Guerra Mundial, 24% caída. En la Segunda Guerra Mundial, 44%. En la gran crisis financiera, 43%. En el COVID, 54%. Ya vamos en 44%. Entonces, eso trae problemas, graves problemas a la economía mundial. Y entonces, cuando juntamos todas esas variables, el pago de intereses, una mayor tasa de rendimiento, un dólar que comienza a apreciarse también en los mercados, pues hace la cosa mucho más difícil. Porque el mismo dinero en sí como AXE tiene menos valor en el mercado por la gran cantidad de dinero que hay. Por eso se está apreciando en los mercados. Entonces usted va a tener que buscar más dinero que se está apreciando por algo que no tiene valor. O sea que lo que le costaba 15 le va a costar 30, pero tiene menos valor esos 30 pesos ahora que los 15 de antes. Entonces ese es el problema que se está creando. Esa es la número 15, señor Héctor, US Dollar Index. Entonces fíjense, tocando ya el 105.59%. Entonces todas las variables apuntan en que tendremos una caída nada fácil y un colapso económico global y que va a arrastrar todas las economías. Vamos a ver cuánto se ha apreciado el dólar en lo que va de años nada más. Esa es la número 16, señor director. Y que vemos en 105.48 de otro índice, el dólar 3.72%. Entonces, eso se refleja en el peso dominicano. Porque vemos que está tocando el 60 por 1 ya. Entonces, si vemos que está tocando el 60 por 1, entonces esa apreciación del dólar en los mercados comienza a afectarnos nosotros. Y vemos personas en los medios de comunicación que dicen, el dólar ya está en 60 por 1, este gobierno, no es el gobierno, son las variables económicas que están afectando todos los mercados, incluyendo el dólar, porque la divisa es un mercado, es un producto, el dólar es un producto. Y si ese producto aumenta en la bolsa, aumenta en todas partes, porque el índice del dólar es el índice que se negocia con 6 monedas de 17 países. El euro, el yen, la libra esterlina, la krona sueca, el franco suizo y el dólar canadiense. Y cada uno tiene un peso específico en el movimiento del dólar para que esto se aprecie. Y cuando ese índice se aprecia, 3.72%, se está apreciando con relación a esas 6 monedas, que son las poderosas. Pero solo el euro tiene un peso específico en el movimiento del dólar de 57.6% de movimiento. Y el yen de 13.6%. Y la libra esterlina de 11.9%. Entonces, cuando vemos todo eso, que este índice se aprecia en conjunto, nos dice a nosotros que se está apreciando contra todas las monedas poderosas, incluyendo la nuestra. Pues la nuestra no es una moneda poderosa todavía, porque no es una moneda del sistema financiero internacional, ni que se negocia en el mercado Forex. Entonces, todas estas variables, con la economía colapsando, con el índice Hansen colapsando, con el Dow Jones colapsando, con la tasa de rendimiento colapsando, con la brecha abriéndose 2 años, 30 años, la tasa de rendimiento a 30 años más cara. Entonces, usted no puede sostener una economía global bajo esas cualidades, bajo esas características. Es imposible. Es cuestión de tiempo nada más. ¿Quién nos lo da? Los mercados. Ahora, los mercados nos están avisando a nosotros que viene una catástrofe fuerte para los próximos días del 2025. Eso es inminente. Y nosotros le hemos dicho que la economía norteamericana hay que sostenerla. A Wall Street hay que sostenerla hasta noviembre 5, hasta después que pasen las elecciones. Afortunadamente, todos los países que tengan elecciones antes de noviembre se van a beneficiar de ese sostenimiento de los mercados. Pero si algo pasa externo, puede provocar un colapso anticipado y que nosotros no lo podemos evitar, porque las noticias son el combustible de los mercados. Y eso es el combustible de la economía. Colóqueme la número 17, señorito, para que veamos los jefes de familia también, que comienzan el exceso de ahorro en función del GDP, en función del PIB, de 12%, ¿a cuánto ha bajado? A menos 2%. O sea que cuando usted como jefe de familia no puede ahorrar dinero y todo está caro, entonces su familia y usted tienen problemas. No son los gobiernos,
son los mercados. Ahora los gobiernos sí tienen que intervenir y subsidiar esos sectores para que afecten menos proporción las familias. Eso es lo que hacen los gobiernos, subsidiar e intervenir los mercados, para que las familias y los trabajadores se vean menos afectados. Pero de que tenemos problemas con una economía que no se sostiene a nivel global y que van a colapsar los mercados, definitivamente millones irán para la calle y eso es inminente. Y ya podemos verlo en algo que me llama mucho la atención, que no solamente esas variables, también con comestibles que antes no se notaba tanto, ya comienza a notarse. Y que usted y yo lo notamos cuando vamos a los supermercados, porque son productos que los usamos y que la bolsa tiene una incidencia en ellos muy significativa y que están explotando en la bolsa. Por lo tanto, no se sorprenda cuando usted vea que un aguacate le cuesta a usted 70, 80, 90 pesos en el supermercado. Esa es la número 18, señor director. Avocados subiendo también. O sea, no solamente el azúcar, ni el trigo, ni el maíz, sino también los aguacates. Lo que tanto nos gusta a nosotros está subiendo la bolsa. Colócame la 18, señor director, para que la veamos. Y la 19 también. Mira, ahí la tenemos. Esos son los aguacates. Y la número 19, el Mexi Avocado, para que la veamos también. 850. Entonces, pero ahí está cómo se negocian los mercados. Y está colapsando. Entonces, toda esa desconfianza con todas esas variables se traduce al sistema financiero. Puede bajar con nosotros, director. Entonces, ¿cómo actúa el sistema financiero? Ustedes saben que los bancos se prestan entre ellos. La tasa overnight, entre ellos se prestan dinero. Pues los bancos tienen mucha desconfianza entre ellos mismos, porque no se sabe ya las acciones. Cuando hay desconfianza entre los bancos, comienza a bajar las acciones de los bancos, ya sean porque ellos no tengan un colateral para sustentar los préstamos o porque se tengan miedo unos con otros. Y ellos se prestan entre ellos y eso afecta al sistema financiero. Y entonces colapsan las acciones en la bolsa de los bancos. Y cuando colapsan las acciones de los bancos, ¿qué significa eso? Que los bancos prestan menos dinero, que hay menos dinero disponible para prestarlo. Y si usted va a comprar una casa, hay menos dinero, son más exigentes. Si usted va a comprar un caso, hay menos dinero y eso es más exigente ahora. Si usted es empresario y va a financiar su empresa, los bancos son más exigentes ahora y le van a exigir una mayor condiciones para poderle prestar su dinero. Porque entre ellos mismos ya comienzan a tenerse desconfianza. Esa es la número 20, señor director, para que veamos cómo el sistema financiero, las acciones de los bancos comienzan a colapsar. Y los vemos todos los bancos colapsando. Hay problemas, graves problemas. Menos dinero para prestar, pero entonces eso fortalece los mercados fuertes, y lo hemos dicho aquí. Recuérdese que subió la deuda de Rusia. Ahora, los mercados fuertes, ¿cuáles son? Las materias primas, los commodities, y dentro de esos commodities está el crudo de petróleo, que es un commodity geopolítico, industrial, y que cuando sube el crudo de petróleo hay problemas en la economía mundial y en nuestra economía. Y el crudo tiene ya, lo que va de año, un 12.80 más caro que lo que costaba hace un año. Entonces, esa es la número 21, señor director, para que veamos también el crudo de petróleo que acaba de subir 12.79 con relación al año pasado. Eso es mucho, ¿eh? O sea, si usted dice que costaba $70 y ahora 12.79, 80.59, pero no hace mucho estaba prácticamente $70. Entonces, comienzan las cosas a verse con mayor claridad. Y la inflación sube más rápido que los salarios. O sea, mientras más sube la inflación, no así los salarios. Esa es la número 22, señor director. Annual change in real wages not keeping pace with real inflation. O sea, que el dinero real que devengamos en salario no mantiene. Los gobiernos no están aumentándole a los trabajadores la inflación, lo que sube la inflación, que es lo correcto. O sea, un ajuste salarial no sube tan rápido como la inflación. Entonces está colapsando eso. O sea, el salario anual está colapsando, no crece tan rápido como crece la inflación. Y cuando vemos que juntamos todas estas variables de la bolsa, todas las que hemos mencionado, y a eso le agregamos la liquidez del gobierno y el valor, el buying power parity del US dólar, que está en su mínima expresión de 100, en prácticamente por debajo
de tocando cero. Esa es la número 23, señor director, para que el pueblo nos pueda entender a nosotros a qué nos referimos. Miren, ese buying power for $1 over time, de 1900 al 20 es lo mismo, al 24. Fíjense que prácticamente está tocando cero. O sea que lo que le costaba a usted $1 en el 1900, hoy usted tiene prácticamente 2 o 3 centavos de ese dólar, pero le cuesta el mismo dólar. Ese es el valor que el dólar se ha depreciado a la fecha. Es para que tengamos una idea de cuáles son los retos que enfrenta el mundo y los retos que enfrentamos de unos mercados colapsando con una economía globalizada y que nos va a arrastrar a nosotros. Y a pesar de todos los problemas, porque cuando hay problemas, los profesionales, los países se mueven a monedas fuertes. Estados Unidos sigue siendo el líder de reserva mundial de los gobiernos. Esa es la número 24, señor director. Y entonces, si vemos eso, todavía con todos esos problemas, el mundo confía en que el dólar, aún habiendo perdido más del 95% de su valor adquisitivo, de su poder de compra, el mundo confía todavía en esa moneda. Entonces, por eso es la brecha. Ahora, ¿es eso sostenible a largo plazo? Posiblemente no. Pero lo que sí sabemos es que con toda esta variable junta que tenemos y con todo este engranaje de incertidumbre en los mercados y que los trabajos permanentes comienzan a decaer rápidamente, la recesión global, el colapso económico global es inminente. Por lo tanto, millones de nuevo irán para la calle, independientemente de que ya no tengamos pandemia. Ahora esto lo es post pandemia. Esa es la número 28, señor director, y ahí nos vamos. Job opening declining rapidly. O sea que los trabajos comienzan a declinar rápidamente. La número 28. Entonces, míralo ahí. Todo eso es recesión puro. Una recesión en el 2000, una recesión en el 2008, una recesión en el 20 con la pandemia y una recesión ahora. Eso no lo salva nadie. La economía mundial no la salva nadie. Todas las variables están alineadas. Puede bajar con nosotros, señor director. Todas están alineadas de que vendrá una crisis mundial, una recesión mundial, porque viene una caída mundial de los mercados. Por lo tanto, la crisis de nuestra economía, con toda la crisis de la economía global, es inminente y será brutal. Y eso significa que miles de trabajadores perderán su empleo y para ellos ya no es una recesión. Para usted y para mí, si perdemos nuestros empleos, entonces ya es una depresión. Y los indicadores y las variables que tenemos no nos mienten. Es cuestión de tiempo nada más. Y el 2025 podría ser el peor año en muchos años para la economía mundial y la bolsa de valores. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. No sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles como siempre que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden.